Dios les bendiga, mis hermanos. En esta tarde les saludo con agrado, con mucho gusto y gozo, ¿verdad? De estar aquí con ustedes. Y quiero invitarles, mis hermanos, para que leamos la palabra. Vamos a leer en Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra. Jeremías capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: ¿Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Amén. Damos gracias a Dios, bendito Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre Santo, gracias por el privilegio maravilloso de estar aquí, de servirte, Señor, de escudriñar tu palabra y compartir con mis hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, a tiempo, mi Dios, de mejorar nuestros caminos y de mejorar nuestras obras, porque tú, Señor, nos das la palabra a tiempo para que nosotros podamos cambiar las cosas que estamos haciendo mal, mi Dios. Te doy gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande que hablas a nuestra vida, porque tu misericordia es tan grande que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que si hay algo en nuestra vida que está mal, tenemos tiempo de cambiarlo y de corregirlo, mi Señor. Gracias. Bendice a la congregación con tu palabra, con tu espíritu, con tu poder, mi Dios. Bendícenos con el gozo de estar en tu presencia y de poder escuchar tu palabra, mi Dios. Gracias te doy una vez más. Gracias, Señor. Me pongo en tus manos, Dios. Gracias. Tú haz la obra, Señor. Te adoramos, mi Dios. Siempre toda gloria y honra es para ti, mi Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Muy bien, mis hermanos, en esta fuerte palabra, en esta palabra dura, ¿verdad?, que leímos, nos damos cuenta, mis hermanos, de que Dios habla específicamente, precisamente, Dios habla a su pueblo, Dios habla a la iglesia. Aquí se dirige Dios específicamente a los redimidos, ¿verdad? A su pueblo, a quienes le seguimos a Él, no a las personas que están afuera, no a las personas que no le conocen, no a las personas que no han tenido la experiencia de vivir con el Señor y de gozar de sus bendiciones, sino a nosotros,
a nosotros que le conocemos, a nosotros que le seguimos, que le servimos, a nosotros que le hemos conocido de una manera íntima, personal, que sentimos su presencia, que estamos en el gozo del Señor. A esas personas es a las que se dirige. Ahí podemos ver que Dios habla específicamente al pueblo redimido, a su iglesia, a su pueblo, al pueblo de Dios. Ahí dice: oigan palabra de Jehová los que entran por las puertas de la casa de Dios para adorarle. Esas personas somos nosotros, ¿verdad? Los que entramos a la casa del Señor para adorarle. Somos nosotros, somos su pueblo, somos su iglesia, la gente redimida con la sangre preciosa de Jesús. Es el pueblo de Dios, nosotros los que entramos a la casa de Dios para adorarle. Y miren el mensaje, miren la palabra, mis hermanos, que Dios nos está dando. Vean que es fuerte la palabra que Dios da a su iglesia. Dice: mejoren sus caminos y sus obras, mejórenlos, y les haré morar en este lugar. Cuando dice les haré morar en este lugar, se refiere a que vamos a estar en la presencia de Dios, a que Dios va a estar con nosotros, a que Dios nos va a acompañar, a que vamos a poder sentir la preciosa presencia de Dios cuando nosotros mejoremos, como dice su palabra, ¿verdad? Como nos alerta el Señor, cuando nosotros mejoremos nuestros caminos y nuestras obras, entonces nos hará morar ahí. ¿En dónde? En su presencia, mis hermanos. Aquí yo creo que es una palabra fuerte para que la iglesia hagamos cambios pertinentes. Pero si vamos a hacer cambios, mis hermanos, yo creo que la pregunta que surge aquí es: ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿En qué no estamos nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O en qué estamos fallando? ¿Verdad? Nosotros, según vamos por nuestro camino, estamos con Dios, le adoramos, le servimos, oramos y Dios nos escucha porque su misericordia es grande. Le adoramos y podemos sentir su presencia, leemos su palabra y nos gozamos, estamos confiando en Él, tenemos la confianza, tenemos esa protección de Dios, ¿verdad? Que siempre está sobre nosotros y sobre nuestras familias, porque Dios es bueno. La pregunta que nos surge es: ¿qué estamos haciendo mal? Yo quisiera leerles una vez más, porque ya lo hemos hecho, lo que dice Romanos 12:2, dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Dice: no se conformen a este siglo. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que nosotros no tenemos nada que ver con las cosas de este mundo. Lo que la gente del mundo hace, mis hermanos, no es para nosotros. Nosotros no somos de aquí, vivimos aquí temporalmente, dice la palabra, que somos peregrinos y extranjeros, pero lo que el mundo vive aquí no debe tener cabida dentro de nuestra vida, dentro de nuestros actos. No debemos hacer muchas de las cosas que el mundo hace y que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros conocemos la palabra, los preceptos, los mandamientos, la voluntad de Dios que es perfecta, nosotros la conocemos, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo aquí nos dice: no se conformen, no tomen la forma de este siglo, de este mundo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y vemos, mis hermanos, con tristeza que muchas de las cosas del mundo se están colando a nuestra vida.
muchas de las cosas que la gente que no conoce a Dios hace, las estamos tomando nosotros, las estamos adoptando nosotros, y eso es lo que no debemos hacer, ¿verdad? Lo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, yo les digo, mis hermanos, que ¿qué es lo más fácil? ¿Cuál es la opción más cómoda? Aunque no sea lo correcto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más cómodo, lo más fácil de hacer? Pues es seguir la corriente, ¿verdad? Pues es seguir la corriente y no dar la contraria, porque eso nos evita muchos problemas, muchas dificultades, y eso sería lo más fácil, pero no es lo correcto muchas veces, ¿verdad? Eso no es lo que a Dios le agrada muchas veces, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, debemos de ser valientes, debemos de ser esforzados, debemos de poner toda nuestra atención, ¿verdad?, en lo que estamos haciendo, en lo que vamos a hacer de aquí en adelante, porque necesitamos hacer algunos cambios. Y aquí en el pasaje, mis hermanos, y como ejemplo de lo que les estoy hablando, de que muchas veces se nos hace tan fácil hacer algunas cosas aunque no le agraden a Dios. En este pasaje menciona lo que es la mentira. Dice, ya no digan mentiras de que esta es la casa de Dios, de que esto es templo de Dios, y no hacen mi voluntad y no hacen lo que a mí me agrada y no hacen lo que yo quiero que hagan. Entonces eso es mentira, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo, por lo que estamos haciendo, es falso, ¿verdad? Es mentira. Y yo quiero hablarles en esta hora acerca de la mentira. Amén, mis hermanos. Y acerca de la mentira yo quiero decirles, mis hermanos, qué fácil es mentir. Lo más fácil del mundo es decir una mentira. Y sabemos que la mentira no agrada al Señor. Este es nada más un ejemplo, ¿verdad? De todas las cosas que menciona el pasaje que nosotros leímos, mis hermanos. La mentira es lo primero que dice, ¿verdad? De que no hablemos con mentira. Pero les digo, más que el mundo ha inventado hasta nombres a la mentira, ¿verdad? Y ahora tenemos que hay mentiras blancas y mentiras piadosas. Sabiendo que no tiene color, sabiendo que no tiene, mentira es mentira, ¿verdad? Entonces ahora, mis hermanos, se nos hace incluso a nosotros tan fácil mentir. La mentira está tan vigente en el mundo y a veces también en nosotros, ¿verdad? La mentira está tan cerca, está a la puerta y toca, y a veces no desaprovechamos la oportunidad y le abrimos, ¿verdad? Mis hermanos, la mentira es tan fácil de caer en ella, pero no debemos engañarnos, ¿verdad? Pensando que no tiene nada de malo o que es algo insignificante, mis hermanos. La mentira es la mentira, incluso con nuestros hijos. Con nuestros hijos, a nuestros hijos les decimos mentiras a veces, muchas veces, y pensamos que son cosas insignificantes, que no tienen ninguna consecuencia, que no tienen ninguna relevancia, y les decimos mentiras. Qué fácil es mentirle a nuestros hijos, porque están pequeños, porque no saben, porque no entienden, o por esto, por lo otro, y se nos hace muy cómodo, ¿verdad? Mentirle a nuestros hijos, incluso con cosas que parecen insignificantes, pero todo trae sus consecuencias, mis hermanos, presentes o futuras, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. La mentira es muy fácil, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta las consecuencias que va a traer todo lo que nosotros decimos. Mentimos en el trabajo, mentimos en la escuela, le mentimos a la familia, le mentimos a nuestros hijos, le mentimos a nuestra esposa, le mentimos a los amigos, mentimos aquí, mentimos allá y en todas partes, ¿verdad? Pensando que no pasa nada, pensando que no tiene importancia. Pero la pregunta es, ¿le mentimos a Dios?
Es una pregunta, mis hermanos, y yo quiero que usted se la conteste en su mente. ¿Le mentimos a Dios? Con respecto a esto, mis hermanos, créame, y se lo digo, que todo lo malo que nosotros hacemos recae sobre nosotros mismos. Si nosotros hacemos algo mal, si nosotros decimos una mentira o cualquier obra que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, tenga usted por seguro que el único que va a sufrir las consecuencias, el único que va a pagar lo que cueste nuestros actos o lo que nosotros decimos o hacemos, mis hermanos, somos nosotros mismos. Mire lo que dice la palabra en el versículo 19 del capítulo que leímos más adelantito. Dice: ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Dice el Señor. Es decir, cuando nosotros mentimos, hablando de la mentira, eso que nosotros hacemos es para nuestra propia deshonra, es para nuestro propio descrédito. Eso nos afecta a nosotros únicamente. Cuando usted hace algo malo, mis hermanos, nosotros somos los únicos que nos estamos afectando. Dios, mis hermanos, a Él no le afecta lo que nosotros hacemos. Se entristece solamente porque sabe que vamos a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Todo lo que hacemos, mis hermanos, contrario a la voluntad de Dios, nos afecta únicamente a nosotros. Dios sigue siendo Dios. Gloria al Señor. Amén. Seamos conscientes, mis hermanos, de que si nosotros hacemos algo malo, si nuestro actuar no está de acuerdo a la voluntad de Dios, somos nosotros mismos los que vamos a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Somos los únicos afectados por la rebeldía. Somos nosotros mismos. La invitación, mis hermanos, en esta tarde es a caminar por el camino recto. Dice su palabra: mejoren sus caminos, caminen por la senda correcta. Mis hermanos, la invitación en esta tarde es a que hagamos los cambios necesarios, pertinentes, para caminar por ese camino recto, para tratar de vivir esa vida de santidad que Dios nos está mandando que nosotros hagamos, que tratemos de echar fuera todo lo que está estorbando en nuestras vidas, mis hermanos, para una perfecta comunión con Dios. La invitación es a vivir en la justicia de Dios, a hacer su santa voluntad agradable y perfecta, dice su palabra. Ahí en el versículo 5 del pasaje que ya leímos dice: pero si mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, dice ahí al final, dice: os haré morar en este lugar, es decir, en su presencia, en este lugar, en su presencia, dice el Señor. Mis hermanos, Dios estará con nosotros si retomamos el camino de la justicia, el camino de la verdad, el camino recto, la vida de santidad. Si nosotros estamos viviendo esa vida, Dios estará con nosotros. Amén. Recuerde que si nosotros no estamos de acuerdo a su voluntad, contristamos, ¿verdad?, al Espíritu Santo. En el versículo 13, más adelantito dice: por cuanto hicieron todas estas obras, aunque les hablé desde temprano. Dios nos habla desde temprano, mis hermanos. Antes de que otra cosa suceda, Dios nos alerta, ¿verdad? Nos llama la atención. Y sin cesar no oíste, y les llamé y no respondieron. Así dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 14 continúa, dice: haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Versículo 15:
los echaré de mi presencia, como eché a sus hermanos. Mis hermanos, es fuerte, ¿verdad? La palabra de Dios dice que si nosotros no mejoramos nuestros caminos y nuestras obras, dice el Señor, los echaré de mi presencia. Es decir, los voy a echar fuera, los voy a relegar. Así dice su palabra. Pero en el versículo 16 dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no oiré, dice el Señor. Muchas veces andamos por los malos caminos, ¿verdad? Y nos está yendo mal, estamos sufriendo las consecuencias. ¿Y qué es lo que hacemos? Hermanos, oren por mí, hermanos, pidan por mí, intercedan por mí, no sé qué está pasando, decimos nosotros, ¿verdad? Me está yendo mal, etcétera, estoy perdiendo las cosas y no nos damos cuenta, o el enemigo nos tiene cegados, no nos percatamos de que somos nosotros los que estamos actuando mal, ¿verdad? Pero aquí dice el Señor, no ores por este pueblo que vive lejos de mi voluntad, no pidas por él. Ahora, mis hermanos, yo creo que debemos orar, sí debemos orar y sí debemos interceder, pero debemos hacerlo para que la iglesia haga lo bueno delante de Jehová, para que la iglesia vuelva a los caminos, para que haga esos cambios necesarios, para que la iglesia retome el camino de Dios, de la vida de santidad, de consagración, de oración, meterse en la presencia de Dios. Debemos orar para que la iglesia haga esos cambios que necesita, para que el Espíritu Santo pueda hacer la transformación en nuestros corazones. El Espíritu Santo quiere hacer la obra, pero si nosotros vivimos lejos de su voluntad, lejos de Él, de su presencia, entonces el Espíritu Santo no lo va a poder hacer. Debemos orar para que la iglesia sea humilde y para que dejemos que Dios haga la obra en nuestros corazones, para que con un corazón humilde, dejando la soberbia, eso que a veces nos estorba, dejando la arrogancia, nos acerquemos a Dios con un corazón contrito, humillado, dispuesto a dejarse transformar por el Espíritu Santo y volver a los caminos. Ahora, mis hermanos, yo creo que debemos predicar para que la iglesia se vuelva a Dios, que deje de conformarse a este siglo y vuelva a ser el pueblo de Dios, entregado, consagrado en toda buena obra, dejando todo lo que pertenece a las tinieblas, lo que está en el mundo, lo que no está de acuerdo a la voluntad de Él, dejarlo, echarlo fuera, que no toque nuestras vidas, consagrarnos a Dios. Conocemos que Dios es un Dios de misericordia, lo sabemos y es la experiencia que nosotros tenemos de parte de Dios, la misericordia y su amor, que Él tiene compasión para nosotros, ¿verdad? Dios es un Dios bueno, misericordioso. Ahora nosotros hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde. Hagamos los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Volvamos a las sendas antiguas. Volvamos al temor de Dios. Volvamos a lo que trae bendición y no maldición. Para no sufrir las consecuencias, mis hermanos, debemos caminar por el camino correcto, por el camino de Dios. Dios, mis hermanos, quiere bendecir a su pueblo. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Dios quiere bendición para su iglesia. Dios quiere que su iglesia sea feliz, bendecida, que su iglesia viva una vida en abundancia. Dios quiere que su iglesia sea contenta, feliz. El pueblo que escucha la palabra y obedece, Dios quiere darle toda la felicidad. Y Dios va a bendecir a su iglesia, lo va a hacer, lo hará, porque esa es la naturaleza de Dios. El de bendecir a su pueblo, el de bendecir a sus hijos, el bendecir a la iglesia. Dios la va a bendecir poderosamente, lo hará porque Él es un Dios fiel.
porque esa es su promesa y Dios cumple su promesa. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Si tenemos enfermedades, Dios nos sanará. Si tenemos cadenas, ataduras, Dios nos va a librar, porque Dios es un Dios fiel, poderoso y misericordioso para con su pueblo. Porque grande es su misericordia, porque Dios es bueno, pero debemos, mis hermanos, corregir nuestros caminos. Cambiar nuestras actitudes, corregir nuestros errores, cambiar y mejorar nuestros caminos y obras, como dice su palabra, ¿verdad? Debemos hacerlo, mis hermanos. Yo creo que es hora, yo creo que es tiempo, y yo creo que es buen momento para que nosotros meditemos, nos metamos en la presencia de Dios y escuchemos la voz de Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que quitemos? Para que en vez de sufrir consecuencias, tengamos ricas y grandes bendiciones en nuestra vida, mis hermanos. Cambiemos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Metámonos en su presencia, en oración, en intercesión, para que la iglesia pueda cambiar. Pidamos ahora para que la iglesia retome los caminos y deje de sufrir consecuencias, que hagamos su voluntad y seremos una iglesia victoriosa, poderosa y triunfante, porque Dios, el Todopoderoso, está con nosotros, mis hermanos, pero para eso es necesario hacer su voluntad. Nada podrá contra nosotros, porque Dios está aquí y nosotros con Él, y Dios siempre bendice a su pueblo. Pero, mis hermanos, hagamos su voluntad. Mejoremos nuestros caminos y nuestras obras, como dice su palabra. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra a tiempo, por su alerta, ¿verdad? Porque Dios siempre está al pendiente de nosotros y nos da lo que nosotros necesitamos. Damos gracias a Él. Bendito Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alerta, que nos llama la atención a tiempo, mi Dios. Gracias, Señor. Y ahora que tenemos esta oportunidad, Señor, de meditar, de estar en tu presencia, Señor, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos como iglesia, Padre, a dejar la indiferencia, a dejar, Señor, eso que a ti no te agrada y que no está de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a retomar el camino correcto, Señor, el camino de tu presencia, el camino de la santidad, Señor, a mejorar nuestros caminos y nuestras obras para hacer lo que a ti te agrada, mi Dios. Nos ponemos en tus manos. Yo pido, Señor, oro, intercedo en esta tarde por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a abrir los ojos espirituales, a saber, mi Dios, qué es lo que a ti te agrada, mi Dios, y qué es lo que no te gusta, para poder sacarlo, Señor, de nuestra vida, echarlo fuera, Señor. Yo rompo cadenas en esta hora, mi Dios, quito ataduras, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo, Señor, toda mentira de la iglesia, toda obra mala de la iglesia, todo lo que nos esté afectando para estar en tu presencia, mi Dios, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro una iglesia libre, poderosa, victoriosa, triunfante en Cristo. En el nombre de Jesús lo declaro, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia demostrada, Señor, cada día, mi Dios. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos a la próxima.